Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. En el mundo de Game of Thrones hay violencia, hay guerras, hay muertes, hay misterios, hay aventuras, hay conflictos políticos, hay de todo un poco, pero también hay amor, romance y pasión. Y esta vez te traigo probablemente una de las historias, o mejor dicho, una de las leyendas de amor más interesantes y trágicas que existen en este grandioso mundo. La canción de la Rosa Invernal, o también conocida como la leyenda de Bael el Bardo, la cual está sumamente ligada al posible origen de Jon Snow, como hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Así que si te interesa, ponte cómodo, adéntrate al mundo de Hielo y Fuego conmigo, y ya sin más preámbulo, comencemos. La canción de la Rosa Invernal, compuesta por Bael el Bardo, quien hace mucho tiempo fue el rey más allá del muro. Es una famosa historia al norte del muro. El pueblo libre la conoce bastante bien, mucho mejor que sus vecinos al sur del muro. La canción narra que mucho antes de reinar sobre los hombres libres, Bael era un gran y respetado aventurero del pueblo libre, y el Stark de Invernalia en ese entonces quería la cabeza de Bael, pero no podía apresarlo, y el sabor del fracaso lo exasperaba. Y un día, llevado por la amargura, dijo que Bael era un cobarde y que solo atacaba a los débiles. Cuando Bael se enteró de aquello, juró que le daría una lección al señor de Invernalia. De manera que escaló el muro, bajó por el camino real y entró en Invernalia una noche de invierno con una lira en la mano, diciendo llamarse Sigeric de Skagos. Sigeric significa embustera en la lengua antigua que hablaban los primeros hombres, la que todavía hablan los gigantes. Ya sea en el norte o en el sur, los bardos siempre son bienvenidos. De modo que Bael comió en la mesa del propio Lord Stark y tocó para el señor durante la mitad de la noche. Cantó canciones antiguas y algunas nuevas que él mismo compuso. Bael era tan talentoso y también tocó y cantó que, cuando terminó, el señor le ofreció la recompensa que quisiera. A lo que Bael respondió: lo único que pido es una bella flor, la flor más hermosa de los jardines de Invernalia. Daba la casualidad de que las rosas invernales acababan de florecer, y no hay en el mundo flor tan rara y valiosa como la rosa azul invernal. De manera que Lord Stark envió encantado a sus jardineros a los invernaderos, con la orden de que eligieran la rosa más bella, la más increíble rosa que alguien podría ver en su vida, y que la cortaran para entregársela al bardo, como pago por su excelente talento. Y así se hizo. A la mañana siguiente, cuando amaneció, el bardo había desaparecido, y no solo él se había esfumado, sino que también la hija doncella de Lord Brandon Stark, ya que habían encontrado su lecho vacío, y sobre la almohada se encontraba la hermosa rosa invernal que había recibido Bael el Bardo como pago por sus canciones. Resultaba que Lord Brandon Stark no tenía más hijos, solo tenía su hija, ahora desaparecida. Y nervioso por esto y por orden suya, los cuervos negros volaron a cientos desde sus castillos con la noticia de lo que había sucedido. Pero no se encontraba ni rastro de Bael ni de la Lady Stark secuestrada. Lord Stark por lo visto ya era mayor y parecía que la estirpe de los Stark había llegado a su fin. Una desgracia para el norte, una desgracia para los reinos y sobre todo una desgracia para la milenaria casa Stark. Pero poco después, en una noche que yacía aguardando la muerte, Lord Brandon oyó el llanto de un bebé, un niño, y decidió buscar la fuente del sonido. Lord Brandon Stark recorrió a solas y a oscuras los pasillos de Invernalia, hasta llegar al que era el cuarto de su hija desaparecida. Y ahí se la encontró nuevamente, dormida y con un bebé al pecho. ¿La habrían llevado algunos de sus hombres? Imposible. Lord Stark hubiera sido avisado de que habían hallado a su hija. ¿O será que Bael la había llevado de vuelta? Tampoco parece probable, pues resulta que Bael y la hija de Lord Stark nunca se habían ido de Invernalia. Todo el tiempo estuvieron escondidos dentro de la fortaleza, ahí en las criptas del castillo, viviendo a oscuras entre los muertos. Fueron muchos meses de búsqueda, pero siempre estuvieron dentro de la boca del lobo. Y resulta que la doncella Stark todo ese tiempo amó a Bael. Había quedado hipnotizada con este hombre, o al menos eso dice la canción.
Bueno, el caso es que Bael dejó al bebé como un pago por la rosa invernal que habían arrancado y con la que le habían pagado. Sin embargo, creo yo que Bael reclamó a la flor más hermosa del castillo, y esa no fue la rosa invernal que le dieron, sino la flor de Lady Stark, la única hija del señor de Invernalia. En fin, Lady Stark cuidó de su pequeño hijo, y cuando creció, este se convirtió en el siguiente Lord Stark, continuando así con el linaje de los Stark. Pero no solo de ellos, sino también del linaje del pueblo libre. Así que ya ven, por las venas de los Stark corre sangre de un salvaje, de un rey más allá del muro, conocido como Bael el Bardo. Y hasta aquí termina la canción de la Rosa Invernal. Pero el final de la canción no es el final de la historia, ya que esta continúa y es mucho más amarga, trágica, triste incluso. Y esto es lo que omiten los bardos cuando cantan la Rosa Invernal. 30 años más tarde, cuando Bael ya se había convertido en el rey más allá del muro, se dirigió al sur liderando un ejército del pueblo libre. Por lo que el nuevo y joven Lord Stark, quien se había vuelto cabeza de la casa Stark y guardián en el norte, decidió enfrentar el avance de los salvajes y se toparon con ellos en el Vado Helado. Se llevó a cabo un evento bélico, una batalla entre norteños y el pueblo libre. Lord Brandon y el rey más allá del muro, Bael, llegaron a verse cara a cara y chocaron espadas. Después fue Bael quien cayó muerto al suelo en medio del combate, porque este no quiso dañar a su hijo, ya que él sabía bien quién era. De manera que fue el hijo quien mató al padre. El joven Lord Stark se había convertido en matarreyes, pero no solo eso, sino también en un matasangre. Si de por sí ser matarreyes es castigado por los mortales, ser un matasangre es mucho peor. Los dioses lo aborrecen, y no importa si lo haces sin saber que la persona que has matado es tu pariente. Al final del encuentro, Lord Stark y los norteños repelieron el avance del pueblo libre, y a su regreso a Invernalia, su madre, que lo esperaba con ansias, vio que llevaba una cabeza clavada en una pica. Cuando ésta observó bien de quién se trataba, se dio cuenta que era la cabeza de Bael, el hombre que alguna vez amó con locura, y el padre de su hijo. Por lo que, loca de dolor, se tiró desde una torre, allá en Invernalia. Y no todo quedó ahí. Su hijo sin duda se trajo una maldición, ya que poco después, uno de sus señores lo despellejó y se hizo una capa con su piel. Es probable que ese señor que lo desolló fuera un Bolton. Antes de continuar, por favor no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. De esta forma en verdad me ayudas mucho a seguir creando contenido, traído desde la mismísima Ciudadela en Antigua. En fin, no nos desviemos más y sigamos. ¿Qué les parece la historia, Valirios? A mí me encanta. Siento que hay muchas pistas en ella del origen de Jon Snow. Y aunque la canción de la Rosa Invernal es un poco confusa en cuanto al marco temporal, y esto es lógico ya que es una leyenda probablemente bastante tergiversada por los bardos y el pueblo libre, no podemos negar que se habla como si fuera una historia muy antigua, incluso milenaria. Pero los títulos que se le dan a los Stark son los de señores de Invernalia y no de reyes, por lo que no puede ser tan antigua. Parece que la historia debe tener sus orígenes después de la conquista de Aegon. De hecho, el camino real es mencionado en ella, así que si hacemos caso a esto, todo debió suceder por el reinado de Jaehaerys I Targaryen o incluso después de este. O simplemente la historia es muchísimo más antigua y se ha ido adaptando conforme pasa el tiempo, añadiendo nuevos elementos que no existían en un inicio. Esto también parece probable. Además, la relación que existe entre la canción de Bael y la historia del origen de Jon tiene muchas conexiones. A Lyanna Stark, por ejemplo, se le relaciona mucho con la rosa azul invernal, como cuando Rhaegar en el torneo de Harrenhal la corona como reina del amor y la belleza con una corona hecha de rosas azules invernales, o en su cripta bajo Invernalia se le ve una guirnalda de rosas azul celeste. También en un sueño de Ned, este la ve en su lecho de sangre y pétalos de rosas azules caen cerca de su cuerpo. Además, se confirma que Lyanna amaba las rosas invernales. Por otro lado, Rhaegar es el supuesto secuestrador de la doncella Stark. O sea, Rhaegar parece ser Bael y la doncella es Lyanna, a quien dejó embarazada de un futuro y legítimo heredero. ¿Ese será Jon? Además, se aclara en el cuento que Lady Stark amó a su captora y hasta le dio un hijo por eso. ¿Será que Lady Lyanna Stark nunca fue secuestrada? ¿Realmente siempre amó a Rhaegar todo ese tiempo
y hasta un hijo quiso darle, puede ser. Lo curioso aquí en esta historia de Bael el Bardo es que se narra que la doncella Stark se arrojó de una torre cuando vio clavada en una pica la cabeza de su amado Bael el Bardo, y de quien sabemos que se aventó de una torre, pero no en Invernalia, sino allá en Campo Estrella, fue Ashara Dayne, supuesta amante de la infancia de Ned Stark. Pero se dice que el cuerpo de Ashara Dayne nunca fue encontrado, por lo que, ¿será real todo este acontecimiento? Además, la relación que existe entre Jon y Lyanna incrementa cuando Daenerys Targaryen tiene una visión de una rosa azul emergiendo de una grieta en una pared de hielo. Así es, Jon y Lyanna parecen ser la rosa azul, y la pared de hielo es sin duda el muro. Pero bueno, esto sería todo de momento, mis descendientes valirios. Espero hayan disfrutado del video. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir. De esta forma me ayudarán mucho a seguir creando contenido. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis.